La leyenda del vampiro de Crowley. Nuestra idea moderna de un vampiro, una criatura que ha regresado de la muerte para atacar a los humanos por la noche, se basa en los mitos y leyendas de vampiros de Europa del Este, como los vampiros que usan capa o se convierten en murciélagos. Aunque los mitos de vampiro ocurren en casi todas las culturas del mundo, tales mitos son raros en Inglaterra, donde la idea era casi desconocida hasta el siglo XVIII, cuando comenzaron a surgir informes de Europa. Este relato en particular data de poco después de la Guerra Civil Inglesa en la década de 1650. Los propietarios de Crowley Lord Hall en Cumberland, ahora Cumbria, era una familia llamada Fisher, y la historia fue contada a un tal Augustus Harris por un descendiente de la familia en 1896. Por alguna razón propia, los Fisher decidieron ir a vivir al sur de Inglaterra y alquilar la granja. Los nuevos inquilinos eran dos hermanos y una hermana, llamados Gradwell. La nueva familia se quedó en una remota granja durante el primer invierno sin incidentes. Llegó el verano y ese año había un calor sofocante, por lo que dormían con las ventanas abiertas. En aquella época el salón tenía solo un piso. El piso superior se construyó posteriormente. Cerca del salón había una capilla y un pequeño cementerio que pertenecía a la familia Howards, que eran grandes terratenientes de esa zona. Una noche de verano sin aire, los hombres se sentaron con su hermana a contemplar la salida de la luna. Al cabo de un rato decidieron ir a la cama. La hermana estaba tumbada en la cama, con las sábanas quitadas a causa del calor. Había cerrado la ventana pero no las contraventanas. Miró por la ventana, apoyada sobre la almohada, mientras el largo día de verano se desvanecía y la noche ocupaba su lugar en cuclillas. A mediados del verano, como estaba bastante al norte, no oscurece mucho entre el anochecer y el amanecer. La señorita Cradwell no tardó en percatarse de dos luces en el cinturón de árboles a cierta distancia de la casa que separaba el césped del cementerio. Observó y al cabo de un rato distinguió una forma oscura que se dirigía hacia la casa y hacia su ventana. Un horror terrible se apoderó de ella. Quería levantarse y salir de la habitación, pero ir a la puerta habría significado acercarse más a la ventana. Además, había cerrado la puerta desde dentro y por tanto tendría que quedarse allí y abrirla, todo el tiempo claramente visible para lo que estuviera ahí afuera. Se quedó congelada en silencio y se quedó mirando la figura, pero entonces esta se dio la vuelta y, en lugar de acercarse a su ventana, empezó a moverse por la casa. Ella saltó y corrió hacia la puerta. Sus manos temblaron tanto que le resultó difícil girar la llave y entonces su corazón casi se paró. Detrás de ella, cerca de ella, aunque no se atrevía a mirar, oyó un rasguño en la ventana. Era afuera. A solo unos metros de distancia, se quedó allí petrificada por el miedo, pero sin girar la cabeza. Entonces oyó el sonido del rasguño al deshacer el plomo que mantenía el vidrio en su lugar. Se obligó a mirar y vio que uno de los paneles del vidrio parte luz se había desprendido y una mano larga y huesuda se estiró y giró el pestillo de la ventana. Fuera lo que fuera, entró por la ventana con prisa y la agarró. Con los dedos en su cabello, la boca en su garganta, le mordió el cuello y la obligó a tirarse al suelo. Mientras la mordía, ella gritó. Sus hermanos oyeron el ruido y vinieron y golpearon la puerta cerrada. La criatura miró hacia arriba cuando la puerta se abrió, se dio la vuelta y huyó por la ventana, dejándola tendida en el suelo, sangrando profusamente por una herida en el cuello. Un hermano salió por la ventana y fue tras ella, pero fue rápido, y antes de que pudiera atraparlo, tal vez tuvo suerte de no hacerlo, desapareció en la oscuridad que rodeaba el cementerio. Al intentar explicar el incidente después, la muchacha argumentó que la criatura debía ser un loco peligroso, pero aún así estaba terriblemente conmocionada, y sus hermanos la sacaron de Crowley para que se recuperara. Se quedaron lejos por un tiempo, pero luego, cuando llegó el otoño, fue ella quien los incitó a regresar a Crowley. Habían pagado el alquiler y además, bromeó,
Sería muy mala suerte encontrarse con dos locos fugitivos. Regresaron a Cromley y pasaron el invierno allí. Ella tenía la misma habitación, pero siempre cerrada, las contraventanas de madera. Los hermanos empezaron a llevar pistolas cargadas por la casa, pero nada sucedió hasta una noche de marzo. La hermana estaba acostada en la cama cuando oyó un rasguño terriblemente familiar en la ventana. Luchó por despertarse del todo y buscó a tientas una vela o algo con que encenderla. Cuando consiguió una llama, vio que las contraventanas estaban abiertas. Mirándola, había una cara marrón y arrugada. Vio sus largas y huesudas manos picoteando el pomo de la ventana. Esta vez gritó de inmediato. Sus hermanos entraron corriendo con sus pistolas. Señaló la ventana, pero la criatura se había ido. Los hermanos salieron corriendo por la puerta principal y la vieron moverse por el césped hacia el cementerio. Dispararon y uno de ellos le dio en la pierna. Se escabulló en la oscuridad y lo perdieron. Al día siguiente los hermanos llamaron a sus vecinos y con su ayuda entraron en el cementerio. Los inquilinos de la cerca de Cromley Hills Hall también habían estado sufriendo visitas de la criatura y su hija pequeña tenía heridas de mordeduras en la garganta. El padre había pensado que la había mordido una rata, pero cuando los Cromley contaron lo que había pasado a su hermana, temieron lo peor y el padre se unió al grupo mientras se dirigían al cementerio. Uno de los lugareños había oído rumores de que una bóveda en particular albergaba a un monstruo, así que la abrió. Se quedaron de pie, con pistolas y otras armas preparadas. La bodega estaba llena de ataúdes, pero la mayoría estaban destrozados y los restos destrozados y esparcidos por el suelo. Solo un ataúd estaba intacto. Levantaron la tapa y allí vieron la figura momificada y arrugada que se había movido como si estuviera viva la noche anterior. Para confirmar lo que tenían, miraron la pierna y encontraron una herida recién de bala de pistola. Allí mismo prendieron fuego al ataúd seco y quemaron al vampiro en él. En el libro Fantasmas y Leyendas del Distrito de los Lagos, Hans Brown cuenta que a principio de este siglo los inquilinos de Cromley Hall House tuvieron que lidiar con un incidente en la chimenea del comedor. Cuando el fuego se apagó y estaban reconstruyendo la chimenea, encontraron un antiguo cadáver quemado allí. Aunque el inquilino quería enterrar el cadáver en un cementerio con los ritos cristianos correspondientes, murió antes de poder hacerlo. Algunos creen que el cadáver todavía está allí, en la chimenea. Augustin Haren, que imprimió la historia, dijo que se le había contado un tal capitán Fisher, que había alquilado la propiedad después de los Crower. Los hechos en torno a 1875, esto despertó inmediatamente la sospecha de que en realidad había adaptado cierta secuencia de una novela de terror de un penique, posiblemente de James Malcolm Reimer, Painer el vampiro o La fiesta de la sangre, publicado en 1847. Los terrores de un penique eran deliberadamente sensacionalistas. Los libros se vendían por un penique y a menudo los autores no querían admitir que los habían escrito. En 1924, Charles G. Harper decidió poner en tela de juicio el relato de Haren sobre vampiro. Fue Cumberland y no pudo encontrar Cromley Grammar, aunque sí encontró un Cromley High Hall y un Cromley Hall Hall. No había ninguna iglesia cerca. La más cercana estaba a 1 milla de distancia. No había ninguna bóveda como la descripción por los hermanos y los aldeanos. Más tarde un hombre llamado F. Cleaver Ross visitó la zona y a su vez cuestionó los hallazgos de Harper. Entrevistó a la gente del lugar y dedujo que Cromley House Hall era la granja. También señaló que había existido una capilla cerca de la casa y que sus piedras fundamentales todavía estaban allí en la década de 1930. Luego, en 1968, D. Crossroom, un escritor, utilizó un libro público de 1929 que contenía ambas historias, incluso que era probable que una historia estuviera basada en la otra, y por lo tanto, lo más probable es que Cromley Grange fuera un engaño.
Sin embargo, algunos años después, F. Cleaver Ross encontró un testigo, la señora Parkin, que vivía en Clark's College en Eastable, que dijo que había conocido a uno de los Fisher. Sin embargo, este caballero nació en la década de 1860 y había escuchado la historia de sus abuelos. La señora Parkin también dijo que según la escritura de Cromley Holshad, Cromley Grande hasta 1720. Cuando todo lo demás falla, siempre puedes ir al pub. Así que Harry no había cometido un gran error. Si la historia hubiera tenido lugar fue 2 siglos antes, en 1680 a 1700, no en la década de 1870. Cleaver Ross publicó su investigación en la revista Tomorrow Primate en 1963. Una investigación más reciente de Lionel Farbore también sugiere que los hechos tuvieron lugar a finales del siglo XVII. Una bóveda cercana a la granja fue demolida durante la época de Cromwell. Por lo tanto, estos hallazgos sitúan los hechos antes de la publicación de Barney el vampiro. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Nunca lo sabremos. Es posible que el autor de Barney haya oído la leyenda y haya decidido escribir sobre ella como un Penny Dreadful. Se dijo que el libro estaba basado en hechos que tuvieron lugar durante el reinado de la reina Ana, 1702, cerca de la época del incidente. Tal vez Harry utilizó a Barney el vampiro para su libro, o tal vez escuchó sobre la leyenda de forma independiente y escribió su propio relato. Cualquiera que sea la verdad, la bestia de Cromley seguirá siendo un misterio. ¿Qué tal? Recuerda que siempre dejo el link abajo en la descripción para que cheques la historia original. Si te gustó la historia que acabas de escuchar, dale click aquí en suscribir. Si quieres ver otras opciones antes de tomar esta importante decisión, aquí dejo una lista de reproducción. Gracias.